El otoño teñía de grises y ocres el cielo sobre La Moraleja, en Madrid. La lluvia fina y persistente golpeaba con suavidad los inmensos ventanales de la mansión de Ricardo Vargas. Un sonido casi imperceptible en el interior, donde un silencio monumental lo devoraba todo. La casa era un santuario del minimalismo más extremo. Un laberinto de paredes blancas, suelos de mármol pulido y muebles de diseño que parecían más esculturas intocables que objetos de uso cotidiano. Cada espacio, desde el gran salón de doble altura hasta los pasillos interminables, estaba meticulosamente ordenado, limpio hasta un punto aséptico, desprovisto de cualquier rastro de vida o calidez. Era un museo de la riqueza, un mausoleo de lujo que reflejaba a la perfección el estado emocional de su dueño, imponente, frío y profundamente vacío. Ricardo Vargas estaba de pie frente a uno de esos ventanales, con la espalda recta y las manos entrelazadas a la espalda. A sus 45 años, era la personificación del poder. Su traje, un Tom Ford de corte impecable que costaba más que el sueldo anual de una persona media, no mostraba ni una sola arruga. Su pelo oscuro estaba perfectamente peinado hacia atrás, y su reloj, un Patek Philippe, era una discreta pero inconfundible declaración de estatus. Sin embargo, su reflejo en el cristal bañado por la lluvia, contaba una historia diferente. Mostraba un rostro tenso, con unas ojeras apenas disimuladas bajo una capa de orgullo y una mirada cansada, perdida en la contemplación de un jardín geométrico donde ni una sola hoja se atrevía a caer fuera de lugar. Era un hombre que lo tenía todo, y al mismo tiempo, no poseía nada que realmente importara. Acababa de concluir la enésima reunión con otro especialista de renombre, un psicólogo infantil traído desde Zúrich cuyos honorarios ascendían a 5.000 euros la hora. Las palabras del hombre, pronunciadas en un español con un fuerte acento alemán, todavía resonaban en el silencio de la estancia. Señor Vargas, no hay patología física. La parálisis de Sofía es de origen psicosomático, necesita una conexión emocional que la ciencia no puede recetar. Aquellas palabras eran una bofetada de realidad, una humillación silenciosa. Él, Ricardo Vargas, el titán inmobiliario que levantaba imperios con una sola llamada, era completamente impotente ante el dolor silencioso de su única hija. Todo su dinero, todo su poder, se desmoronaba ante una niña de 8 años sentada en una silla de ruedas. Desde el umbral del salón, casi fundida con la penumbra del pasillo, Sofía observaba a su padre. Estaba en su silla de ruedas de última generación, una maravilla de la ingeniería que contrastaba dolorosamente con su frágil figura. Era una niña pálida, de una delgadez que hablaba de una tristeza enquistada, y sus ojos, dos pozos oscuros y enormes, parecían contener el peso de una tragedia demasiado grande para su corta edad. Llevaba un vestido de cachemira rosa, un lujo que no lograba darle color a su semblante ausente. No decía nada, hacía años que apenas pronunciaba palabra, comunicándose a través de gestos mínimos o de una tableta que siempre llevaba consigo. Vivía atrapada en una jaula de oro, rodeada de todos los lujos imaginables, pero profundamente sola. La distancia entre padre e hija era un abismo tangible en la inmensidad de aquel salón. Él, un gigante de poder y control, ella, una pequeña estatua de porcelana rota. Ricardo sabía que su hija estaba allí, sentía su presencia como un recordatorio constante de su fracaso. El accidente de coche que se había llevado a su mujer, Laura, hacía 3 años, había dejado a Sofía físicamente ilesa, pero emocionalmente paralizada. Y él, que conducía aquel fatídico día, cargaba con una culpa tan pesada, que le impedía acercarse a ella, tocarla, consolarla. Su forma de quererla, era a través de cheques y especialistas, construyendo un muro de protección material, que solo los separaba más. Esa tarde llegó Elena. La agencia la había descrito como una candidata con un enfoque diferente. A sus 25 años, era todo lo contrario a la atmósfera de la casa. Llevaba unos vaqueros sencillos, un jersey de lana de colores vivos y unas zapatillas gastadas. Su pelo castaño estaba recogido en una coleta desordenada, y su sonrisa, aunque tímida al principio, irradiaba una calidez que parecía fuera de lugar entre tanto mármol y acero. Ricardo la recibió con la misma distancia formal con la que trataba a todo el mundo, le dio unas instrucciones frías y concisas, y se encerró de nuevo en su despacho, el único lugar donde podía fingir que tenía el control de algo. Elena pasó las primeras horas explorando la casa en silencio, sintiendo el peso de la opresión que emanaba de cada rincón. Vio a Sofía en su silla,
observándola con una curiosidad pasiva, como si fuera un objeto más en su monótono universo. No intentó forzar una conversación. En su lugar, simplemente se sentó en un sofá a varios metros de distancia, y leyó un libro, permitiendo que su presencia se integrara en el silencio sin perturbarlo. Entendió que en aquel lugar las palabras sobraban, y que el primer paso era aprender a escuchar el lenguaje del vacío, un idioma que la pequeña Sofía dominaba a la perfección. Más tarde, cuando el crepúsculo teñía de un azul profundo los ventanales y Ricardo seguía ausente, encerrado en sus negocios, Elena entró en el gran salón, creyendo que estaba completamente sola, se acercó al altavoz inteligente y con un susurro, le pidió que reprodujera una pieza de música clásica, El claro de luna de Debussy. La melodía, melancólica y etérea, llenó el espacio, rompiendo por primera vez en mucho tiempo el silencio sepulcral de la mansión. Elena cerró los ojos por un instante, respiró hondo y, en un impulso irrefrenable, se quitó las zapatillas, dejando sus pies descalzos en contacto con el frío mármol. Y entonces, comenzó a bailar. No era una danza técnica ni ensayada, sino un torrente de emoción pura canalizada a través del movimiento. Sus brazos se alzaban buscando algo invisible, su cuerpo se doblaba y se estiraba, como si intentara liberarse de un peso inmenso. Cada giro, cada paso, era una expresión de anhelo, de un dolor contenido que encontraba por fin una vía de escape, pero también de una libertad sobrecogedora. Era un acto íntimo y vulnerable, una conversación silenciosa entre ella y la música, un ritual de sanación personal en medio de la opulencia estéril que la rodeaba. Oculta en la penumbra del pasillo junto al marco de la puerta, Sofía lo presenciaba todo. Se había acercado sigilosamente, atraída por la música. Su pequeña figura era casi invisible en la oscuridad, pero sus ojos estaban fijos en Elena, bien abiertos, reflejando las luces tenues del salón. Por primera vez en años, la tristeza profunda que siempre habitaba en su mirada, había sido reemplazada por algo nuevo, una emoción que no sentía desde antes del accidente. Una fascinación absoluta. Estaba hipnotizada, viendo cómo aquella desconocida transformaba el dolor y la melancolía de la música en algo hermoso, en movimiento, en vida. Para Sofía, que vivía prisionera de su propio cuerpo y de un trauma que la había dejado inmóvil, ver a Elena bailar de aquella manera, fue una revelación. Era como si alguien le estuviera mostrando un lenguaje secreto, una forma de expresar todo aquello que ella no podía nombrar con palabras. En la danza de Elena, reconoció su propia soledad, su propio anhelo, pero también vio una posibilidad, una chispa de esperanza. Vio que el dolor no tenía por qué ser un ancla, que también podía convertirse en un impulso para volar, aunque solo fuera por unos minutos en un salón vacío. La pieza musical llegó a su fin, y Elena se detuvo, con la respiración agitada y una lágrima solitaria recorriendo su mejilla. Se quedó inmóvil, con los ojos cerrados, saboreando esa catarsis momentánea, completamente ajena a la pequeña espectadora que la había observado desde las sombras. No sabía que su acto de liberación personal, tan íntimo y desprotegido, acababa de construir un puente invisible hacia el corazón amurallado de la niña. Un puente hecho de música, movimiento y una vulnerabilidad compartida que ninguna terapia había conseguido erigir. Un momento ese momento así, puede cambiarlo todo. Si esta historia ya te ha atrapado, suscríbete y cuéntanos desde qué rincón del mundo nos estás viendo. La conexión humana no tiene fronteras. Sofía, con el corazón latiéndole a un ritmo desconocido, maniobró su silla en silencio y se deslizó de vuelta a la oscuridad del pasillo, desapareciendo antes de que Elena pudiera abrir los ojos y descubrirla. Se fue a su habitación, un espacio enorme y lujosamente decorado con juguetes que nunca tocaba y libros que nunca leía. Pero esa noche, no miró por la ventana ni se perdió en sus pensamientos tristes. Se quedó quieta en medio de la estancia, y en la pantalla de su mente, reprodujo una y otra vez la imagen de Elena bailando. No era solo el recuerdo de un baile. Era una semilla que acababa de ser plantada en el terreno yermo de su alma. Por primera vez, Sofía no se sentía como una espectadora pasiva de su propia vida, sino como la guardiana de un secreto maravilloso. Aquella danza había sido un regalo inesperado, un mensaje en una botella que había llegado a su isla desierta. No entendía por qué, pero sentía una conexión profunda con aquella joven que, como ella, parecía llevar una pena escondida, pero que había encontrado una forma de convertirla en belleza. Esa noche, el silencio en la mansión Vargas era el mismo de siempre, pero algo fundamental había cambiado. En el corazón de una niña de 8 años, una pequeña llama de curiosidad y esperanza había comenzado a arder.
amenazando con derretir el hielo que había aprisionado a su familia durante tanto tiempo. El gesto marcante no había sido una frase, ni una promesa, sino un baile secreto. Un acto de pura humanidad en un mundo de fría perfección. Y ese era solo el principio de un camino que los obligaría a todos, especialmente a Ricardo, a aprender a caminar de nuevo. Al día siguiente, la luz del otoño se filtraba con una timidez casi reverencial por los ventanales. El silencio en la mansión Vargas ya no era vacío, sino expectante. Elena se movía por la casa con una nueva sensibilidad, consciente de que su danza secreta había abierto una puerta que no sabía que existía. Encontró a Sofía en la biblioteca, un espacio colosal con estanterías que llegaban hasta el techo, llenas de volúmenes encuadernados en piel que nadie había tocado en años. La niña estaba en su silla, inmóvil como siempre, pero sus ojos seguían cada movimiento de Elena con una intensidad que era completamente nueva. Ya no era la mirada pasiva de un espectador aburrido, sino la de alguien que esperaba, que anhelaba algo. Elena se acercó con la delicadeza de quien se aproxima a un animal herido. No habló. Simplemente cogió un libro de cuentos infantiles de una de las baldas inferiores, y se sentó en una alfombra persa a una distancia prudencial. Comenzó a leer en voz baja, no tanto para Sofía como para llenar el espacio con algo cálido y humano. La historia era sobre una estrella que había perdido su brillo y viajaba por el universo para encontrarlo. Mientras leía, sentía la mirada de la niña fija en ella, un peso que era a la vez una pregunta y una súplica. Sabía que la lectura era solo un preludio, una forma de ganar tiempo y confianza. Pasó casi una hora en ese ritual silencioso. Elena terminó el cuento, cerró el libro y lo dejó a su lado. El silencio regresó, pero esta vez estaba cargado de significado. Sofía levantó lentamente una de sus frágiles manos, y señaló la tableta que descansaba en su regazo. Con una concentración que parecía requerirle un esfuerzo inmenso, tecleó 2 palabras en la pantalla. Luego, giró el dispositivo para que Elena pudiera verlo. En letras blancas sobre un fondo negro, una frase sencilla lo cambió todo. Otra vez. No se refería al cuento, ambas lo sabían. Se refería a la noche anterior, a la música, al movimiento, a la vida. A Elena y le llenaron los ojos de lágrimas, pero sonrió. Fue una sonrisa genuina, luminosa, que pareció iluminar un rincón de aquella sombría biblioteca. Asintió lentamente, sin apartar la vista de los ojos profundos de la niña. No necesitaba más explicaciones. Entendía perfectamente que Sofía le estaba pidiendo que compartiera de nuevo esa parte vulnerable de sí misma, la que había revelado en el salón. Le estaba pidiendo el único lenguaje que parecía capaz de atravesar el muro de su silencio. «Claro, Sofía», susurró Elena, su voz quebrada por la emoción. «Cuando tú quieras». Era una promesa, un pacto sellado en la quietud de una mansión solitaria. Esa tarde esperaron a que la casa quedara en calma, a que el eco de los pasos de Ricardo se perdiera en dirección a su despacho. Entonces Elena guió la silla de ruedas de Sofía hasta el gran salón. Cerró las pesadas puertas de madera creando su propio santuario privado. De nuevo, le pidió al altavoz que reprodujera el Claro de Luna de Debussy, y de nuevo, se quitó las zapatillas. Pero esta vez no era un acto de liberación personal y solitaria, era una ofrenda. Bailó para Sofía, mirándola directamente a los ojos, haciendo que cada movimiento fuera una palabra en una conversación que solo ellas podían entender. Sofía observaba, y por primera vez en mucho tiempo, una emoción clara se dibujó en su rostro, una pequeña sonrisa, apenas una curva en la comisura de sus labios, pero para Elena fue tan deslumbrante como el sol. La niña no solo veía un baile, se sentía vista. En los giros de Elena, veía su propia sensación de estar atrapada. En la forma en que sus brazos se alzaban, sentía su propio anhelo de libertad. Aquellas sesiones de danza se convirtieron en su ritual sagrado. Un secreto compartido que tejía entre ellas un vínculo más fuerte que cualquier lazo de sangre, un puente construido con notas musicales y emoción pura. Ricardo, desde la seguridad de su despacho, empezó a notar los cambios. Al principio eran sutiles, casi imperceptibles. Un día, al pasar junto a la habitación de Sofía, le pareció oír un murmullo, algo que sonaba vagamente a una risa ahogada. Otro día, vio a su hija a través de una puerta entreabierta, y en lugar de la habitual apatía, sus ojos brillaban con una luz nueva mientras observaba a Elena. Era como ver los primeros brotes verdes en un campo devastado por el fuego. No entendía qué estaba pasando, pero una parte de él, una parte que creía muerta,
se aferró a esa pequeña brizna de esperanza con desesperación. La curiosidad, mezclada con su innata necesidad de control, le llevó a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Lo que vio, lo dejó paralizado. En la pantalla, en la fría y aséptica imagen en blanco y negro del salón, vio a Elena bailando. Y vio a su hija, a su pequeña Sofía, sonriendo. Una sonrisa que no había visto desde antes del accidente. Sintió una punzada en el pecho, una mezcla compleja de asombro, celos y un alivio tan profundo que casi le hizo doblar las rodillas. La ciencia, los especialistas, su dinero, todo había fracasado. Y aquella joven, con un simple baile, lo estaba consiguiendo. El pasado de Ricardo era un fantasma que caminaba a su lado por los pasillos de mármol. El accidente no fue solo una tragedia. Fue su sentencia. Recordaba cada detalle con una claridad torturadora. La lluvia torrencial, el parabrisas empañado, el tono agudo de la voz de Laura durante su discusión. Discutían por su trabajo, por su ausencia, por la frialdad que se había instalado entre ellos. Él, furioso, había pisado el acelerador. Un segundo de ira, un volantazo para esquivar algo en la carretera, el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado. Y luego, el impacto, el silencio, y el olor a metal y a sangre. Se culpaba a sí mismo, no solo por la muerte de su esposa, sino por la vida que le había robado a su hija. La parálisis de Sofía no era solo psicosomática. Para Ricardo, era un juicio visible, un recordatorio constante de su fracaso como marido y como padre. Por eso la rodeaba de lujos, por eso contrataba a los mejores médicos. No era por amor, o no solo por amor, era una forma de penitencia. Cada especialista que fracasaba era una confirmación de su impotencia, un castigo que merecía. No podía conectar con ella porque al mirarla a los ojos, veía los de Laura en sus últimos momentos. La sobreprotección que ejercía sobre Sofía era, en realidad, una forma de autocastigo y de control sobre su propia culpa. Mantenerla en la silla de ruedas, inmóvil y dependiente, era una manera perversa de mantenerla a salvo, de asegurarse de que no volvería a ponerla en peligro. Su mayor miedo no era que Sofía no caminara nunca, sino que lo hiciera. Porque si caminaba, si se recuperaba, se haría independiente. Y tal vez, algún día, descubriría la verdad sobre el accidente, la verdad sobre la discusión. O peor aún, se alejaría de él, dejándolo completamente solo con su culpa. Por eso, la decisión que tomó a continuación, fue el acto más difícil de su vida. Convocó a Elena a su despacho, un lugar que intimidaba a cualquiera con sus paredes de cristal y sus vistas panorámicas de Madrid. Elena entró, nerviosa pero con la cabeza alta. Ricardo no se anduvo con rodeos. «Sé lo que está haciendo», dijo, con su habitual tono gélido. «Sé que baila para mi hija». Elena se preparó para el despido, para la reprimenda. Pero en lugar de eso, Ricardo se levantó, caminó hacia la ventana, y dándole la espalda, pronunció las palabras que rompieron con años de control autoimpuesto. «No sé qué es, ni cómo funciona», continuó, su voz un poco más baja de lo normal. «Todos los expertos, todos los informes, no han servido de nada, pero usted le ha devuelto el brillo a sus ojos». Hizo una pausa, una que pareció durar una eternidad. «Le doy carta blanca. Haga lo que crea necesario. No me dé informes, no me pida permiso, solo, ayúdela». Fue la primera vez en 3 años que Ricardo Vargas cedía el control, la primera vez que confiaba en el instinto humano por encima de los datos y las cifras. Era una rendición, un acto de fe desesperado. Elena por su parte entendía el lenguaje del dolor mejor que nadie. Su danza no era solo una expresión artística, era el eco de su propia historia. Años atrás, había sido una prometedora bailarina de ballet clásico, la estrella de su academia en un pequeño pueblo de Andalucía. Su vida entera giraba en torno al movimiento, a la disciplina, al sueño de pisar los grandes escenarios del mundo. Era su identidad, su pasión, su futuro. Tenía un talento innato, una gracia que parecía desafiar la gravedad, y una dedicación que rozaba la obsesión. Un día, mientras practicaba para una audición crucial, sintió un dolor agudo en el tobillo. Lo ignoró, atribuyéndolo al cansancio. Siguió bailando, forzando su cuerpo más allá de sus límites, impulsada por la ambición y el miedo a fracasar. La lesión, que podría haber sido leve, se convirtió en una fractura crónica. Los médicos fueron tajantes: no podría volver a bailar profesionalmente. Su sueño se hizo añicos en la fría consulta de un hospital. Una sentencia tan paralizante como la de Sofía, aunque de naturaleza diferente.
Su cuerpo podía moverse, pero su alma de bailarina había quedado atrapada. La danza se convirtió entonces en algo distinto. Ya no era una profesión, sino una necesidad, una forma de dialogar con su propio fantasma, con la persona que pudo haber sido. Bailaba en secreto, en su pequeño apartamento, no para el público sino para sí misma. Era su terapia, su forma de procesar la pérdida, de liberar la frustración y la tristeza de un futuro robado. Por eso, cuando vio a Sofía reconoció de inmediato esa sensación de estar prisionera en su propia vida. Entendió que la parálisis de la niña no estaba en sus piernas, sino en su corazón, igual que la suya. Esa empatía profunda era la fuente de su poder. No veía a Sofía como un caso clínico, como una niña rota que necesitaba ser arreglada. La veía como a una igual, como a otra alma que necesitaba encontrar una forma de expresar lo inexpresable. Su baile no era un método o una terapia, era un acto de pura solidaridad. Le estaba mostrando a Sofía que el dolor no tenía por qué ser el final, que podía ser transformado en algo más, incluso en algo hermoso. Le estaba prestando su cuerpo para que el alma de la niña pudiera por un momento sentirse libre. Esta nueva dinámica, sin embargo, no tardó en encontrar resistencia. El obstáculo más formidable llegó en la forma de Beatriz, la abuela paterna de Sofía. Era una mujer de la alta sociedad madrileña, de pelo perfectamente cardado, joyas discretas pero carísimas, y una mirada que podía congelar el ambiente. Para Beatriz, la imagen y las apariencias lo eran todo. Consideraba la condición de Sofía una mancha en el impecable linaje de los Vargas, y la presencia de Elena, una muchachita, sin pedigrí ni títulos, era una afrenta personal. Beatriz solía presentarse en la mansión sin previo aviso, sus visitas eran más inspecciones que actos de afecto. En una de esas tardes, encontró a Elena y a Sofía en el jardín. Sofía por primera vez estaba fuera de su silla, sentada en el césped mientras Elena le hacía cosquillas en los pies, provocando una risa genuina y sonora. Para cualquier otro, la escena habría sido conmovedora. Para Beatriz, fue un escándalo. Se acercó con la rigidez de una estatua, su rostro una máscara de desaprobación. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Su voz era seda afilada. Ricardo, te pago una fortuna por especialistas, no para que esta intrusa haga supercherías en el jardín. La niña debería estar en su terapia de rehabilitación, no revolcándose por el suelo como una salvaje. Cada palabra era un dardo envenenado, diseñado para minar la confianza de Ricardo y reafirmar su propia autoridad como matriarca de la familia. Miraba a Elena con un desdén apenas disimulado, como si fuera un insecto que se había colado en su palacio. Ricardo, que había salido al jardín atraído por la risa de su hija, se encontró atrapado entre su madre y la nueva esperanza que representaba Elena. «Madre, por favor», comenzó, pero su voz carecía de la firmeza habitual. La presencia de Beatriz siempre lo devolvía a un estado de inseguridad infantil. Elena está ayudando. Sofía está mejorando. Pero sus palabras sonaban débiles incluso para él, enfrentado al escepticismo férreo de una mujer que solo creía en lo que se podía medir, pesar y pagar. ¿Mejorando?, bufó Beatriz con una risa corta y despectiva. Lo que necesita es disciplina y ciencia, no bailes esotéricos y juegos de niñas. Estás permitiendo que una desconocida juegue con la salud de tu hija. Si no pones orden en esta casa, Ricardo, lo haré yo. La amenaza quedó flotando en el aire, pesada y ominosa. Beatriz se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí una estela de duda y conflicto que envenenó la atmósfera de progreso que tanto había costado construir. Ricardo se quedó inmóvil, mirando a Elena y a su hija, la vieja culpa luchando contra la nueva esperanza. A pesar de la presión de Beatriz, el vínculo entre Elena y Sofía continuó fortaleciéndose. Las sesiones de danza se volvieron más audaces. Ya no solo bailaba Elena, ahora, animaba a Sofía a participar desde su silla. Le enseñaba a mover los brazos, a seguir el ritmo con las manos, a expresar emociones con el rostro. Y Sofía respondía. Sus movimientos eran pequeños, vacilantes, pero estaban ahí. Un día, mientras sonaba una pieza alegre de Vivaldi, Sofía pronunció su primera palabra en 3 años. Fue un susurro, apenas audible, más. Elena se detuvo, con el corazón en un puño, y le pidió que lo repitiera. Más, dijo Sofía esta vez un poco más alto, con una sonrisa radiante. Ese pequeño milagro envalentonó a ambas. La esperanza en la casa se hizo palpable, una energía vibrante que parecía calentar las frías paredes de mármol. Elena empezó a creer que la recuperación total era posible.
Un día, mientras estaban en el salón, con la luz del sol inundando la estancia, sintió que era el momento. Puso una melodía suave y tomó las manos de Sofía. «Sofía», le dijo, mirándola con una confianza absoluta. «La música está en tus pies, solo tienes que escucharla. ¿Quieres intentarlo? Solo un paso, estoy aquí contigo». La niña la miró, sus grandes ojos una mezcla de miedo y deseo. Durante un largo minuto, no hizo nada. Luego, con una determinación que dejó a Elena sin aliento, se aferró a las manos de su cuidadora, empujó con los brazos los reposabrazos de su silla, y con un esfuerzo visible que hizo temblar todo su cuerpo, logró ponerse en pie. Sus piernas temblaban violentamente, como dos recién nacidas, pero estaba de pie. Era un momento de triunfo puro, una victoria contra años de inmovilidad y silencio. Elena, llorando de alegría, la sujetaba con firmeza. Lo ves, puedes hacerlo», le susurraba, animándola. Sofía, con la respiración agitada y el rostro bañado en sudor, intentó dar un paso. Levantó un pie, un movimiento torpe y vacilante, y trató de avanzarlo. Pero sus músculos, debilitados por el desuso, no respondieron. Sus piernas se doblaron, y, a pesar de los esfuerzos de Elena por sostenerla, ambas cayeron al suelo en un montón desordenado. No fue una caída fuerte. La gruesa alfombra amortiguó el golpe, pero el sonido fue suficiente. Ricardo, que pasaba por el pasillo, oyó el ruido sordo y el pequeño grito de sorpresa de Elena. Irrumpió en el salón como un huracán. Lo que vio activó cada uno de sus demonios. Su hija, su frágil y vulnerable hija, en el suelo. Elena intentando levantarla. En su mente, la imagen se superpuso con la del accidente. El caos, el peligro, su incapacidad para protegerla. No vio el progreso, no vio el intento valiente. Solo vio el fracaso y el riesgo, su peor pesadilla hecha realidad. «¿Qué ha hecho?», rugió, su voz un trueno que hizo temblar las ventanas. Se abalanzó hacia ellas. Apartó a Elena con un gesto brusco y levantó a Sofía en brazos, sujetándola contra su pecho como si la hubiera rescatado de un incendio. «Le dije que la ayudara, no que la pusiera en peligro». Su rostro estaba descompuesto por el pánico, sus ojos lanzaban chispas de furia y miedo. Sofía, asustada por la reacción de su padre, rompió a llorar, un llanto desconsolado que no se le oía desde hacía años. Elena se quedó, en el suelo, aturdida y con el corazón roto. Intentó explicar. «Ricardo». Ella lo intentó, estaba de pie. Fue un accidente mínimo, no se ha hecho daño, pero él no la escuchaba. Su trauma había tomado el control. «¡Fuera!», le gritó, señalando la puerta. «Recoja sus cosas y lárguese de mi casa, ahora mismo». La esperanza que había florecido durante semanas fue arrancada de raíz en un instante de pánico ciego. Ricardo, temblando, abrazaba a su hija sollozante, reforzando su creencia de que la única forma de mantenerla a salvo era mantenerla quieta, prisionera de su amor y de su culpa. El progreso se había convertido en un crimen, y la puerta a la curación estaba a punto de cerrarse de golpe. Los días que siguieron a la caída fueron un regreso a la glaciación emocional que había definido la mansión durante años. Ricardo, consumido por la culpa y el miedo reavivados, se volvió aún más distante y controlador. Prohibió cualquier actividad que no estuviera estrictamente supervisada por los terapeutas convencionales, cuyo regreso había ordenado de inmediato. La casa volvió a llenarse de especialistas con rostros serios y maletines de cuero, que sometían a Sofía a ejercicios mecánicos y evaluaciones psicológicas que no hacían más que reforzar su sensación de ser un objeto de estudio, un problema a resolver. Sofía se replegó de nuevo en su caparazón de silencio. La luz que Elena había encendido en sus ojos se extinguió, reemplazada por una tristeza aún más profunda que antes, la tristeza de quien ha probado la libertad y se la han arrebatado. Se negaba a cooperar con los nuevos terapeutas, permaneciendo inmóvil y apática durante las sesiones. Su única comunicación era una mirada de reproche silencioso hacia su padre, una mirada que Ricardo no podía soportar, por lo que la evitaba, sumergiéndose en el trabajo como un fugitivo que huye de la escena de un crimen. Elena, mientras tanto, vivía en un limbo. Ricardo, a pesar de su arrebato de furia, no la había despedido formalmente. La había confinado a tareas domésticas menores, prohibiéndole acercarse a Sofía. Era una tortura para ella, ver a la niña a lo lejos apagada y sola, sin poder hacer nada. Sentía el peso de la desesperación de Sofía como si fuera propio. La conexión que habían construido, tan poderosa y real, estaba siendo asfixiada por el miedo de un hombre que amaba a su hija de una manera tan rota que la estaba destruyendo.
La influencia de la abuela Beatriz creció exponencialmente en este clima de retroceso. Aprovechó la vulnerabilidad de Ricardo para reafirmar su control, presentándose a diario en la mansión para supervisar la situación. Sus conversaciones con su hijo eran una letanía constante de «Te lo dije. Esa chica era un peligro, Ricardo. Te lo advertí», decía con una satisfacción mal disimulada. La familia es lo primero. Debemos proteger el buen nombre de los Vargas y asegurarnos de que Sofía reciba el tratamiento adecuado, no estos experimentos de feria. Beatriz se encargó personalmente de entrevistar a nuevas candidatas para el puesto de cuidadora, todas ellas mujeres mayores, con uniformes impecables y referencias de las familias más prestigiosas de Madrid. Eran la antítesis de Elena, profesionales, distantes, eficientes y completamente desprovistas de la calidez y la empatía que habían logrado lo imposible. Para Ricardo, aceptar a una de estas mujeres sería el último clavo en el ataúd de la esperanza. La admisión final de que su momento de fe había sido un error catastrófico. Elena sabía que su tiempo en la casa se agotaba. Cada día que pasaba sentía cómo se tensaba el hilo que la unía a aquel lugar. No era el trabajo lo que le importaba sino Sofía. La idea de abandonarla a su suerte, de dejarla en manos de un padre aterrorizado y una abuela controladora, le resultaba insoportable. Decidió que no podía irse sin intentarlo una última vez, sin luchar por la niña que le había recordado el poder sanador de su propia herida. Tenía que hablar con Ricardo, hacerle ver más allá de su miedo. Esperó a que fuera de noche, cuando la casa estaba en calma, y las defensas de Ricardo, agotadas por un largo día de evasión, pudieran estar más bajas. Lo encontró en su despacho, la única luz en la habitación proveniente de la pantalla de su ordenador, que proyectaba un brillo azulado sobre su rostro cansado. Elena llamó a la puerta suavemente y entró sin esperar respuesta. Ricardo levantó la vista, sorprendido y molesto por la intrusión. «Creí haberle dado instrucciones muy claras», dijo, su voz cortante. «No me voy a ir sin hablar con usted», respondió Elena, su voz temblorosa pero firme. «No por mí, sino por Sofía». Se acercó a su escritorio, ignorando la barrera de poder que representaba. Lo que vio el otro día no fue un fracaso, fue una victoria. Su hija se puso de pie, Ricardo. Se puso de pie por primera vez en 3 años. No lo entiende. El miedo no la está protegiendo, la está encarcelando. El mismo miedo que lo encarcela a usted. Las palabras de Elena golpearon a Ricardo con la fuerza de una verdad innegable. Por un instante, la máscara de poder se resquebrajó, revelando al hombre roto que había debajo. Vio en los ojos de Elena una fuerza y una convicción que él había perdido hacía mucho tiempo. Pero justo en ese momento, la voz de su madre resonó en su mente, recordándole el peligro, la culpa, la responsabilidad. El miedo, un viejo y leal compañero, volvió a tomar el control. «Usted no sabe nada de mi miedo», siseó Ricardo, levantándose. «Usted no estuvo allí. No vio lo que yo vi». Su dolor era tan palpable que llenaba la habitación, una energía oscura y pesada. «Mañana por la mañana, la quiero fuera de esta casa. La decisión está tomada. He contratado a alguien. Una profesional». Era su última defensa. Un muro construido con la lógica fría del dinero y el estatus para protegerse de la insoportable vulnerabilidad que Elena le obligaba a sentir. Mientras tanto, en el pasillo, oculta en la penumbra, Sofía había escuchado toda la conversación, había seguido a Elena, movida por un instinto que no comprendía. Al oír las palabras de su padre, «mañana por la mañana, la quiero fuera de esta casa», un terror helado se apoderó de ella. La idea de perder a Elena, la única persona que había visto su alma, que le había enseñado a reír y a soñar de nuevo, era más aterradora que cualquier caída, más paralizante que cualquier trauma. Era la perspectiva de una soledad definitiva. Ese miedo, un miedo puro y primordial a la pérdida, se convirtió en una fuerza motriz. Superó al miedo que la había mantenido prisionera en su silla durante 3 años. En la oscuridad del pasillo, Sofía miró sus propias piernas como si las viera por primera vez. Ya no eran las traidoras que la habían abandonado, sino la única herramienta que tenía para evitar que su mundo se derrumbara por completo. La tensión en la casa había alcanzado un punto de no retorno. La decisión de Ricardo, nacida del pánico, estaba a punto de provocar la misma catástrofe que intentaba evitar. No se daba cuenta de que al intentar proteger a su hija del peligro físico, la estaba empujando hacia un abismo emocional.
El amor protector, cuando se mezcla con el veneno de la culpa no resuelta, se convierte en la jaula más cruel de todas. La atmósfera estaba cargada, a punto de estallar, preparando el escenario para un clímax que nadie, y menos aún Ricardo, podría haber previsto. Elena, al ver la determinación final en el rostro de Ricardo, sintió una profunda derrota. Asintió en silencio, con lágrimas en los ojos, y se dio la vuelta para marcharse. Cada paso hacia la puerta se sentía como una traición a Sofía. Sabía que al cruzar ese umbral, la pequeña luz de esperanza en la mansión Vargas se extinguiría para siempre, dejando solo la fría opulencia y el eco de lo que pudo haber sido. La tensión se acumulaba en cada rincón de la mansión, un preludio silencioso a la tormenta que estaba a punto de desatarse. El miedo de Ricardo, la desesperación de Elena, y la determinación naciente de Sof, y con acento agudo a, convergían hacia un único punto de ruptura. El siguiente momento no solo decidiría el destino de una joven cuidadora, sino que obligaría a un padre a enfrentarse a los fantasmas que había mantenido encerrados durante demasiado tiempo, demostrando que a veces, el mayor acto de amor es aprender a soltar. Ricardo observó a Elena caminar hacia la puerta de su despacho, y por un segundo sintió una punzada de duda. Una voz en su interior le gritaba que estaba cometiendo un error terrible. Era la misma voz de la esperanza que había sentido al ver a su hija sonreír, pero la aplastó con una brutalidad nacida del terror. El control era seguro. La vulnerabilidad era un riesgo que ya no podía permitirse. Se aferró a su decisión como un náufrago a un trozo de madera. Pero fuera, en el pasillo, una fuerza mucho más poderosa estaba a punto de entrar en juego. Una fuerza alimentada por el amor puro de una niña y su negativa a volver a la oscuridad. Sofía, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, se agarró con fuerza a una consola de mármol que había junto a la pared. Sus nudillos se pusieron blancos por el esfuerzo, sus pequeños brazos temblaban, pero en sus ojos había una resolución de acero. La conexión emocional entre los personajes había alcanzado su punto más álgido y frágil. El vínculo entre Elena y Sofía, forjado en secreto y música, estaba a punto de ser destruido por el trauma no resuelto de Ricardo. Los obstáculos, tanto internos como externos, habían acorralado a los protagonistas, dejando solo una salida posible, un acto de fe o de desesperación que lo cambiaría todo para siempre. El escenario estaba listo para la confrontación final. La puerta del despacho se cerró en la mente de Elena mucho antes de que su mano llegara a tocar el pomo. Las palabras de Ricardo, pronunciadas con una frialdad quirúrgica, habían sido una sentencia inapelable. Mañana, a primera hora, un coche la estará esperando. Sus servicios ya no son requeridos. No había ira en su voz, solo una fatiga infinita, la resignación de un hombre que elige la jaula conocida antes que la aterradora incertidumbre de la libertad. Ricardo creía que al expulsar a Elena, estaba sellando una brecha de seguridad en su fortaleza, restaurando el orden y el control que tanto anhelaba. Estaba equivocado. Lo que realmente estaba haciendo era apagar la única luz que había conseguido filtrarse por las grietas de su propia prisión autoimpuesta, condenándose a sí mismo y a su hija a la penumbra perpetua. Elena asintió, incapaz de articular palabra. El dolor que sentía no era por la pérdida del empleo, sino por la imagen de Sofía que se proyectaba en su mente, la niña de la sonrisa incipiente, la de los ojos brillantes de curiosidad, la que había susurrado más con una voz llena de esperanza. Toda esa luz estaba a punto de ser extinguida por el miedo ciego de su padre. Una lágrima solitaria y ardiente se deslizó por su mejilla, pero la secó con un gesto rápido, negándose a mostrarle a Ricardo la magnitud de su derrota. Su fracaso no era profesional, era humano. Había conseguido llegar al corazón de la niña, pero no había logrado derribar la muralla que protegía el corazón del padre. Se giró, dándole la espalda al hombre que estaba sacrificando la felicidad de su hija en el altar de su propio trauma. Oculta en la penumbra del largo pasillo, Sofía lo había oído todo. Se había deslizado fuera de su habitación, atraída por las voces tensas que emanaban del despacho, un instinto protector guiando las ruedas de su silla. Las palabras de su padre, fuera de esta casa, resonaron en el silencio, no como un sonido, sino como una onda expansiva que hizo añicos su frágil mundo. Un terror helado, más profundo y visceral que el recuerdo del accidente, se apoderó de ella. Perder a Elena no era como perder a un terapeuta o a una cuidadora.
Era perder a su cómplice, a su traductora de emociones, a la única persona en el mundo que había entendido su lenguaje silencioso, y le había enseñado uno nuevo, el del movimiento, el de la esperanza. Ese miedo a la pérdida, puro y absoluto, se convirtió en un catalizador. Fue una descarga eléctrica que recorrió su cuerpo adormecido, despertando nervios y músculos que habían permanecido latentes durante 3 largos años. La parálisis psicosomática, esa coraza que su mente había construido para protegerla del dolor del mundo, se enfrentaba ahora a una amenaza mayor, la soledad definitiva. Miró hacia la puerta del despacho donde la mujer que le había devuelto el color a su vida estaba a punto de desaparecer para siempre, y en ese instante, Sofía tomó una decisión. No con la mente sino con el alma, no iba a permitirlo, no podía. El amor que sentía por Elena era, en ese momento, la fuerza más poderosa del universo. Con un esfuerzo que pareció concentrar toda la energía de su pequeño cuerpo, extendió un brazo tembloroso y se aferró al borde de una pesada consola de mármol que adornaba el pasillo. Sus dedos, frágiles y pálidos, se clavaron en la piedra fría, buscando un anclaje. Sus nudillos se pusieron blancos. Un gemido ahogado escapó de sus labios mientras tiraba de su propio peso, luchando contra la gravedad, y contra los fantasmas de su pasado. El metal de la silla de ruedas chirrió en protesta. Era una batalla épica contenida en un gesto mínimo, la lucha de una voluntad indomable contra una prisión invisible que la había mantenido cautiva durante 1000 días. Dentro del despacho, Ricardo se había pasado una mano por el rostro, agotado. Había tomado la decisión correcta, la decisión segura. Había restaurado el orden. Sin embargo, una extraña inquietud se instaló en su pecho, una sensación de vacío que no lograba identificar. Miró la espalda de Elena mientras se alejaba, y por una fracción de segundo, la imagen de su esposa, Laura, se superpuso a la de la joven, marchándose también, dejándolo solo. Sacudió la cabeza, desterrando el pensamiento. La seguridad de Sofía era lo único que importaba, y la seguridad, para él, significaba quietud, control, ausencia de riesgos. Ausencia de vida. En el pasillo, el milagro estaba ocurriendo en un silencio casi absoluto, marcado solo por la respiración agitada de la niña. Con un último tirón, un grito mudo en su garganta, Sofía logró lo impensable. Se impulsó hacia arriba, sus piernas temblando violentamente bajo el peso de su cuerpo, y se puso en pie. La silla de ruedas quedó a su lado, vacía, como la crisálida abandonada de una mariposa que acaba de nacer. Se apoyó contra la pared, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, sintiendo el mármol frío contra su espalda. El mundo se veía distinto desde esa nueva perspectiva, más alto, más grande, más aterrador, y sin embargo, lleno de posibilidades. Las piernas de Sofía eran como dos extrañas, dos entidades desconocidas que apenas obedecían las órdenes de su cerebro. Temblaban de una forma tan violenta que amenazaban con ceder en cualquier momento. Pero la imagen de la puerta del despacho, el umbral que separaba su futuro de su pasado, era un faro que la mantenía erguida. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire rancio de la mansión, un aire que de repente se sentía cargado de electricidad. Levantó una mano temblorosa de la pared, rompiendo el único punto de apoyo seguro, y la extendió hacia el vacío, buscando un equilibrio que no había necesitado en años. Elena, con la mano ya en el pomo de la puerta, se detuvo. Había oído algo, un sonido casi imperceptible, un jadeo, un roce contra la pared. Se giró lentamente, con el corazón en un puño. Su primera reacción fue pensar que Sofía se había caído, que necesitaba ayuda. Pero lo que vio la dejó sin aliento, con los ojos abiertos de par en par, incrédula. No vio a una niña en el suelo. Vio a un ángel vacilante, a una guerrera diminuta que estaba desafiando todas las leyes de su propia y trágica historia. Con una determinación forjada en el fuego de la desesperación, Sofía levantó un pie del suelo. Fue un movimiento agónico, lento, como si estuviera despegando su piel del mármol. El dolor recorrió su pierna, un dolor agudo, el dolor del desuso, pero lo ignoró. Lo avanzó unos centímetros, una distancia irrisoria para cualquiera, pero para ella era cruzar un océano. El pie aterrizó en el suelo con un golpe sordo, torpe pero firme. Había dado un paso. El primero de su nueva vida. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Lágrimas de esfuerzo, de dolor, de triunfo. Ricardo, alertado por el silencio repentino y el rostro estupefacto de Elena, se giró hacia la puerta. Su expresión pasó de la irritación a la confusión, y finalmente, al shock más absoluto. Su cerebro se negó a procesar la imagen que tenía delante. Era imposible.
Era una alucinación producto del estrés y la falta de sueño. Su hija, su pequeña y frágil Sofía, la que los mejores especialistas del mundo no habían podido ayudar, estaba de pie en el pasillo, avanzando hacia él paso a paso, como en una pesadilla, o en el más increíble de los sueños. Un segundo paso, y luego un tercero, cada uno era una odisea. Se apoyaba en la pared con una mano, usando la yema de sus dedos para mantener el equilibrio, mientras sus piernas, como dos columnas de gelatina, luchaban por sostenerla. El pasillo, que siempre había parecido interminable desde la altura de su silla, ahora era un camino de baldosas que debía conquistar. Su objetivo era el marco de la puerta del despacho, el refugio final, el podio de su victoria. Mantuvo la mirada fija en su padre, y en sus ojos no había reproche, solo una súplica desesperada. Finalmente, llegó. Se aferró al marco de la puerta con ambas manos, su cuerpo temblando de agotamiento. Estaba allí, erguida, jadeante, con el rostro bañado en sudor y lágrimas, pero de pie. Una conquistadora en el umbral del territorio enemigo. Miró a su padre, que la observaba con la boca entreabierta, como si hubiera visto un fantasma. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar, un lienzo en blanco sobre el que Sofía estaba a punto de pintar la obra maestra de su vida. El tiempo parecía detenerse. Padre e hija se miraron a través de un abismo de 3 años de silencio y dolor. Los ojos de Ricardo por primera vez no veían a una víctima, a un recordatorio de su fracaso. Veían a una heroína, veían una fuerza que él nunca había poseído. Vio el amor, puro e incondicional, manifestado en un acto de valentía que desafiaba toda lógica y toda ciencia. La armadura de control, de riqueza y de poder que había construido a su alrededor se desintegró, convertida en polvo, y entonces, ella habló. Su voz, rota y áspera por el desuso, emergió como un susurro fantasmal, un eco de un tiempo olvidado. Pero, para Ricardo, sonó como un trueno que sacudió los cimientos de su alma. Con los labios temblorosos, Sofía pronunció las 2 palabras que lo cambiarían todo. 2 palabras que no eran una acusación, sino una petición de amor. Papá, no. No te vayas. No la eches. No nos dejes solas otra vez. No elijas el miedo. Esas 2 palabras, cargadas con el peso de 1000 días de silencio, fueron la llave que abrió las compuertas de la presa emocional de Ricardo. El muro de contención se rompió. La culpa, el dolor y el miedo que había mantenido a raya con tanto esfuerzo lo inundaron. Pero esta vez, no para ahogarlo, sino para limpiarlo. No corrió hacia ella para levantarla, para protegerla. Hizo algo mucho más profundo. Se derrumbó. Cayó de rodillas ante su hija. El gran Ricardo Vargas, el titán inmobiliario, el hombre que nunca mostraba debilidad, estaba de rodillas en el suelo de mármol de su despacho, con la cabeza gacha. No era una postura de derrota, sino de rendición, una rendición a una fuerza mayor que su propio ego, el poder redentor del amor de su hija. Acercó sus manos a las piernas temblorosas de Sofía, sin atreverse a tocarlas, como si estuviera ante un milagro sagrado. La abrazó por las piernas apoyando su frente en sus rodillas, y comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas y controladas. Eran sollozos desgarradores, profundos, que venían de lo más hondo de su ser, sacudiendo todo su cuerpo. Lloraba por su esposa perdida, lloraba por su hija a la que había abandonado emocionalmente, y lloraba por sí mismo, por el hombre cobarde en el que se había convertido. Elena, desde el otro lado de la habitación, observaba la escena, con las manos sobre la boca, llorando en silencio junto a ellos, testigo de una catarsis familiar que era, en parte, obra suya. Entre sollozos, Ricardo logró hablar, su voz irreconocible, ahogada por la emoción. «Perdóname», susurró contra las rodillas de su hija. «Perdóname, Sofía. Mi amor, perdóname». No solo le pedía perdón por haber intentado echar a Elena, sino por todo. Por su ausencia, por su frialdad, por su miedo, por no haber sabido verla de verdad. Por haberla querido mal. Era una confesión, una absolución y una promesa, todo en 2 palabras repetidas una y otra vez. Allí, en el umbral de aquel despacho, la familia Vargas se rompió para poder reconstruirse. La caída de Ricardo fue su salvación. La valentía de Sofía fue la de ambos. Y Elena, la catalizadora silenciosa, comprendió que su trabajo en esa casa no había terminado. De hecho, no había hecho más que empezar. El silencio de la mansión ya no era de vacío sino de respeto.
El respeto ante el sonido más hermoso del mundo, el de un corazón que, después de mucho tiempo, aprende a latir de nuevo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El silencio que descendió sobre el despacho no era el de antes. Ya no era un vacío opresivo y frío, sino un espacio sagrado, lleno de la resonancia de un milagro. Ricardo permanecía arrodillado, con el rostro enterrado en las piernas de su hija, y sus sollozos, aunque menos violentos, seguían sacudiendo su cuerpo, como réplicas de un terremoto que había demolido toda su existencia anterior. Sofía, agotada pero firme, acariciaba torpemente el cabello de su padre, un gesto instintivo de consuelo, que revertía por completo los papeles que habían desempeñado durante años. Ya no era la víctima frágil, sino el ancla que sostenía al hombre que se había desmoronado ante ella. Elena, desde el otro lado, se convirtió en la guardiana silenciosa de ese momento, entendiendo que estaba presenciando el nacimiento de una nueva familia sobre las ruinas de la antigua. Finalmente Ricardo levantó la vista. Sus ojos enrojecidos e hinchados no buscaron a su hija, sino que cruzaron la habitación para encontrarse con los de Elena. La arrogancia, el poder y la distancia habían desaparecido, reemplazados por una vulnerabilidad tan cruda que resultaba casi dolorosa de contemplar. No pronunció un largo discurso de disculpa ni una oferta de empleo. Solo logró articular una única palabra, un ruego que contenía el peso de su alma rota y su recién descubierta esperanza. «Quédate», susurró, y su voz, habitualmente un instrumento de mando, era ahora la de un hombre que suplicaba por su vida, que entendía que sin la presencia de aquella mujer, la luz que acababa de entrar en su mundo se extinguiría tan rápido como había aparecido, dejándolos de nuevo en la más absoluta de las oscuridades. Elena no respondió con palabras. Su respuesta fue una acción que selló el nuevo pacto familiar. Caminó lentamente a través de la habitación, sus pasos resonando suavemente en el mármol, y se arrodilló junto a ellos, cerrando el círculo. Colocó una mano sobre el hombro de Ricardo y la otra sobre el de Sofía, uniéndolos físicamente en un gesto de inclusión y pertenencia. Su mirada, llena de una compasión infinita, los envolvió a ambos. No había juicio en sus ojos, solo una profunda comprensión del dolor y la belleza que coexistían en aquel instante. No era una empleada consolando a su jefe, ni una cuidadora atendiendo a una niña. Era un ser humano conectando con otros dos, reconociendo su propia historia de pérdida y superación en la catarsis que estaba presenciando. La transformación de la mansión Vargas no fue instantánea, sino un proceso gradual y orgánico que comenzó a la mañana siguiente. El sol, que parecía haber estado ausente durante años, se filtró por los ventanales, no para revelar la frialdad del mármol, sino para iluminar una escena sin precedentes. Ricardo había cancelado toda su agenda, no hubo llamadas a la bolsa, ni reuniones con arquitectos. En su lugar, estaba en el jardín, descalzo sobre el césped húmedo, sosteniendo con una torpeza conmovedora, las manos de Sofía mientras ella practicaba, con una sonrisa de esfuerzo, sus primeros pasos bajo el cielo abierto. Elena los observaba desde el porche, con una taza de café entre las manos, sintiendo cómo el aire de la casa, antes estancado y pesado, comenzaba a moverse, a respirar de nuevo. Fue durante esa misma semana cuando Ricardo tomó la decisión más simbólica de todas. Una tarde, mientras recorría el inmenso salón, sus ojos ya no veían obras de arte de millones de euros ni muebles de diseño, sino los barrotes de una jaula dorada. Se detuvo y miró a Elena, que ayudaba a Sofía a dibujar sentada en una alfombra. «Voy a venderlo todo», anunció, su voz tranquila pero firme. «Esto nunca fue un hogar, ha sido un monumento a mi ego y a mi culpa. Necesitamos un lugar donde las paredes oigan risas, no ecos». La decisión no fue una transacción inmobiliaria sino un exorcismo, el acto definitivo de dejar atrás el pasado para poder construir un futuro. Se mudaron 3 meses después. No a otra fortaleza en La Moraleja, sino a una casa acogedora y luminosa en Mirasierra, con un jardín que no parecía un diseño geométrico, sino un espacio salvaje y lleno de vida. Las paredes blancas fueron reemplazadas por tonos cálidos, el mármol por madera que crujía bajo sus pies, y los sofás intocables por otros cómodos, llenos de cojines y mantas. El cambio de escenario fue una manifestación física de su cambio interno. La primera noche, en lugar de cenar en un comedor formal, pidieron pizza, y comieron sentados en el suelo del salón, entre cajas de mudanza a medio abrir, riendo por primera vez como una verdadera familia. Elena ya no era la niñera. Era simplemente Elena, una parte indispensable de su nueva vida.
Ricardo descubrió que su inmensa fortuna, que antes utilizaba para construir barreras, podía servir para construir puentes. Inspirado por el poder transformador que había presenciado, una idea comenzó a tomar forma en su mente. No quería simplemente donar dinero a causas ajenas, quería crear algo que tuviera el alma de su propia historia. Una noche, mientras Sofía y Elena bailaban torpemente en el nuevo salón al son de una melodía alegre, se lo propuso. «Quiero crear una fundación», dijo, «que ayude a niños que han pasado por traumas. Pero no con terapias frías. Con arte, con música, con danza. Con lo que tú hiciste por nosotros». El nombre de la fundación surgió de la persona que había inspirado todo el cambio. «¿Cómo la llamaremos?», preguntó Ricardo. «Sofía, Q». Ue ahora hablaba con una fluidez creciente, lo pensó un momento, mirando a Elena, que giraba con una sonrisa. «Alma en movimiento», dijo con una seguridad que asombró a su padre. El nombre era perfecto, una encapsulación poética de su propio viaje desde la parálisis hasta la libertad, y de la creencia de que el alma, cuando se le da la oportunidad de expresarse, puede sanar cualquier herida. La fundación no sería solo un proyecto de Ricardo, sería el legado de las dos mujeres que le habían salvado la vida. La inauguración de la Fundación Alma en Movimiento no fue un evento ostentoso para la prensa, sino una reunión íntima en el jardín de su nueva casa. Asistieron terapeutas artísticos, familias y algunos viejos socios de Ricardo, que lo miraban con una mezcla de confusión y asombro. Ricardo subió a un pequeño estrado, no con la rigidez de un magnate, sino con la humildad de un superviviente. «Durante años creí que mi valor residía en lo que podía construir», dijo, su voz firme pero cargada de emoción. «Hoy sé que la verdadera riqueza consiste en saber reconstruirse. Esta fundación no nace del dinero, sino de la más profunda gratitud hacia una joven que me enseñó que un simple baile puede ser más poderoso que cualquier imperio». La misión de la fundación se centró en llevar esperanza a lugares donde la ciencia a menudo se quedaba corta. Financiaban talleres de danza en orfanatos, clases de música en hospitales infantiles, y programas de pintura para niños que habían perdido el habla a causa de un trauma. Ricardo se implicó personalmente, no como un ejecutivo distante, sino como un voluntario más. A menudo se le podía ver sentado en el suelo, intentando torpemente seguir una coreografía, o pintando con los dedos junto a niños que, como su hija, estaban redescubriendo el color en un mundo que se había vuelto gris. Su propósito ya no era amasar, sino compartir. Un año después, la transformación de la familia Vargas era un hecho consumado. La casa de Mirasierra vibraba con una energía que la mansión de La Moraleja nunca conoció. Sofía, ahora con 9 años, no solo caminaba, sino que corría por el jardín, su risa era la banda sonora constante de sus días. Su palidez había sido reemplazada por el rubor saludable del juego y la felicidad. Había vuelto a ser una niña en todos los sentidos, su trauma no borrado, pero sí integrado y superado, convertido en una fuente de empatía y fortaleza que la hacía única. Ricardo por su parte era irreconocible. Había abandonado los trajes caros en favor de ropa cómoda, y las líneas de tensión en su rostro habían sido suavizadas por sonrisas frecuentes. Había aprendido el lenguaje del juego, de los abrazos, de la escucha paciente. Descubrió que ser padre no consistía en proveer, sino en estar presente. Su relación con Elena había florecido de forma natural, convirtiéndose en una asociación de amor y respeto mutuo, una alianza forjada en la crisis y consolidada en la paz de la vida cotidiana que habían construido juntos. El dinero ya no era el centro de su universo. Aunque seguía siendo un hombre inmensamente rico, su riqueza ahora se manifestaba de otras maneras. En los dibujos de Sofía pegados en la nevera, en las cenas tranquilas en el porche, en la certeza de que no estaba solo. Había vendido un imperio de hormigón y cristal para comprar un pequeño reino de afecto y calidez, y sentía que nunca en su vida había hecho un negocio tan rentable. La soledad, aquel fantasma que lo había perseguido durante años, había sido desterrada para siempre. La resolución de su historia no fue un final de cuento de hadas, sino el comienzo de una vida real, con sus alegrías y sus desafíos, pero afrontada desde un lugar de conexión y verdad. La abuela Beatriz, incapaz de comprender o aceptar el cambio, se había distanciado, un precio doloroso pero necesario para la sanación de la familia. Ricardo entendió que no podía complacer a todo el mundo y por primera vez en su vida, eligió el bienestar de su núcleo familiar por encima de las apariencias y las obligaciones sociales. La esperanza que ahora habitaba en su hogar era una llama constante y cálida.
Era la esperanza nacida de la certeza de que incluso las heridas más profundas pueden sanar, de que la oscuridad más densa puede ser vencida por un simple acto de bondad, y de que las personas pueden cambiar. El miedo ya no dictaba sus decisiones. En su lugar, había un amor valiente, un amor que se atrevía a ser vulnerable, a confiar y a empezar de nuevo cada día. El ciclo de dolor se había roto. La mansión, símbolo de la riqueza material y la pobreza emocional, era solo un recuerdo lejano. En su lugar, habían construido un hogar, un refugio edificado no sobre cimientos de cemento, sino sobre la base indestructible de un perdón ganado a pulso, una segunda oportunidad, y una danza secreta en un salón vacío, que había logrado devolverle el alma a Aú, la familia que la había perdido. Y ese era el único patrimonio que realmente importaba.